Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de los domingos, el programa en el que los radioescuchas, los contraescuchas de este programa se apoderan de los micrófonos de sus teléfonos. Eso sí, no puedo facilitaros un micrófono, pero nada me gustaría más que teneros a todos juntos aquí para que, expusieseis vuestras preguntas, vuestras reflexiones e incluso, ¿por qué no?, pues hiciésemos un debate muy interesante que además, teniendo en cuenta el nivel tan alto de los contraescuchas, pues sería un debate magnífico, un debate de estos que podrían luego ver miles de personas por ahí por la red. Bien, el programa de los domingos, para el que no lo sepa, se llama La Contrarréplica, aunque también hay contrarréplicas temáticas que saco de vez en cuando sobre temas que el escucha del programa pues tiene mucha vocación y mucha dedicación y se dedican varios, se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, pero me los envían sobre un mismo tema. Estos salen de una manera irregular cuando sucede, en cambio la de los domingos sale todos los domingos. Bien, en el caso de que queráis participar, porque seáis nuevos, porque os interesa, porque tenéis algo que decirme tan urgente que no podéis esperar, bien, tenéis que hacerlo al siguiente número de WhatsApp. Es un número, repito, de WhatsApp, no llaméis a él porque nadie os lo va a coger. Es decir, que ese número no tiene el teléfono encendido. El número es el siguiente, apuntadlo bien, si no lo tenéis, 690 82 7909. Dos cosas. Una, si estáis fuera de España tenéis que poner más 34 delante para que me llegue en tiempo y forma. Y dos, más importante todavía, lo del más 34, cuando veáis que no me llega, si no lo ponéis, pues tendréis que ponerlo. Pero esto es muchísimo más importante. Los mensajes tienen que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente y sobre todo, y os lo repito una vez más y más veces que lo haré, tienen que escucharse alto y claro. Cuando digo alto y claro es alto, no a gritos, pero bien, y sobre todo claro. Es decir, que no haya sonido de fondo, que no haya, que esté la lavadora, qué sé yo, justo en el programa de centrifugado, pues eso puede llegar a ser muy irritante y no solo para mí, que a fin de cuentas este es mi trabajo, sino para el resto de escuchas. Así que ya sabéis, entre 1 y 3 minutos y que dure y que estén altos y claros. Pues bien, dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Tengo aquí todas las llamadas ya encima de la mesa, mejor dicho, en la pantalla del ordenador. Cuando digo encima de la mesa es un poco figurativo, pero en cierto modo tengo una mesa delante, aunque eso sí, en la mesa tengo mi iPad con el nombre de todos los que me habéis dejado y un mensaje. Bien, estamos, como ya he dicho, 8 de marzo, es decir, que esta semana se conmemora el 16º aniversario de los atentados del 11 de marzo, el 11M, en España, en Madrid concretamente. Pues bien, de esto mismo nos habla Víctor. Muy buenas, don Fernando. Me gustaría saber su opinión acerca de algo tan importante para la historia de las últimas décadas de España como ha sido el 11M. Sobre todo, a raíz de ciertos documentales como el caso Dreyfus, un documental que se llama Un nuevo Dreyfus, que se inspira en el caso Dreyfus del siglo XIX para hacer un paralelismo entre esa acusación a ese judío en la Francia de finales del XIX con el marroquí que acusaron de ser el mayor implicado en los atentados de 2004. Ha salido ahora Villarejo diciendo que el juicio al 11M se tapó en falso. Y todas las pruebas acerca de ese juicio pues son muy cogidas con pinzas, por no decir que algunas pudieron estar perfectamente fabricadas y no se ha investigado sobre ello. Entonces, no sé qué piensas, porque yo creo que es uno de los asientos tapados más importantes de la democracia española desde 1975 y creo que podría traer mucha cola si se descubriera algo más o que se ha tapado algo. Entonces, pues no sé qué línea sigues o si crees firmemente la versión oficial o muchas gracias por el programa y sigue así, que te escuchamos. Pues mira, Víctor, esto del 11M ya lo he hablado en algunas contracrónicas y sobre todo en algunas contrarréplicas. Contracrónicas sobre el 11M pues no he hecho por creo que razones que van de suyo. En el año 2004, ni en 2005, ni en 2006 este programa
existía, de haber existido, ten por seguro que por supuesto le hubiese dedicado no un programa, sino decenas de programas al tema del 11M, pero claro, es que han pasado 16 años ya de aquello. Empieza a ser materia ya más que de los periodistas, de los historiadores. Esto del 11M todavía no lo es, todavía no es materia de los historiadores, pero no tardará mucho en empezar a ser estudiado desde el punto de vista histórico, aunque, eso sí, a los historiadores les faltarán muchos datos. Bien, ya he hablado en algunas ocasiones, todos los años, por estas fechas me preguntáis por esto del 11M, veréis como la semana que viene habrá otro mensaje y le volveré a repetir lo mismo. A ver, la versión oficial, la que fue a juicio en 2007, tiene efectivamente, como bien has dicho, tiene algunas lagunas, unas cuantas de hecho, algunas muy clamorosas. Entre ellas creo que hay una laguna inmensa que todos conocemos y es que no se sabe, y no lo se sabe porque lo dijo el propio juez, quién es el autor intelectual del atentado, es decir, quién ordenó ese atentado. Si mañana, por ejemplo, pongamos por caso, Dios no lo quiera, pero puede suceder, qué sé yo, hay un atentado islamista de estos en Londres o en cualquier ciudad, en el propio Madrid o el de Barcelona, por ejemplo, que hubo en 2017, lo primero que se busca es, aparte de los terroristas, para encerrarlos, aparte de eso es quién ha organizado esto, quién lo está reclamando, por qué lo están haciendo. Una vez tienes ya al delincuente, al criminal entre rejas, pues lo primero que para que no haya más, entre otras cosas, ¿no? Y para saber las razones. Con el tema del 11M no lo sabemos. Lo sabemos porque lo dijo el juez. Se desconoce por completo. Y eso es una laguna bastante grande. Pero claro, dicho esto, hasta la fecha, es decir, hasta el 8 de marzo de 2020, que es cuando nos encontramos, nada, a 3 días del aniversario, pues esas lagunas solo se han rellenado con hipótesis. Hipótesis más o menos atinadas, algunas son muy atinadas, pero no dejan de ser una hipótesis. Pero vamos, hipótesis a fin de cuentas. Podemos, y esto se ha venido haciendo más en los primeros años que ahora, podemos, obviamente, se puede hacer y se hace, especular. Especular todo lo que nos dé la gana. Como con el asesinato de Kennedy. El asesinato de Kennedy, supongo que habrás leído sobre él, si te interesan estas cosas, no se sabe a día de hoy y no han pasado 16 años, han pasado pues desde el año 1973, ya va para 60 y no sabemos quién mató a Kennedy. Pues con el tema este del 11M algo parecido, pero claro, no dejan de ser especulaciones y como tal hay que tomarlas. Vamos, que no existe hoy por hoy, y esta es la realidad, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, no existe una versión de los hechos alternativa a la oficial y que venga apoyada y fundamentada por pruebas contundentes. Y esto es lo que hay. Ya sé que no te gusta y a mí tampoco, de hecho a nadie le gusta. A ver, a mí como a todos, pues me encantaría que esas incógnitas de las que te hablaba se disipasen, pero no basta una conjetura. A mí, desde luego, no me basta una conjetura. Necesito algo más y no solo yo, también lo necesita la justicia. Bien, seguimos con Juan Valentín, que nos pregunta sobre el diluvio universal. Ya sé que es una pregunta un poco extraña para la contrarréplica, pero bueno, aquí hablamos a veces de cosas un poco extrañas. Esta pregunta creo que encajaría en el tema de la contracrónica. Y quiero pedir opinión sobre un tema controvertido, aunque, bueno, como persona cartesiana que eres y que soy, te habrás dado cuenta de que algo hay. Se trata de lo que en la tradición judeocristiana conocemos como diluvio universal. Como sabes, está recogido en tradiciones de todas las partes del mundo, desde persas, maoríes, mayas, inuit, egipcios, aborígenes australianos, etcétera. Todo parece indicar que un cataclismo catastrófico ocurrió como hace unos 12.000 años y que posiblemente trastocó el desarrollo de una hipotética sociedad anterior. Y ha sobrevivido a ello solo unos débiles lazos. Nos da pista de ello, pues obras megalíticas inexplicables halladas en todas partes del mundo, incluso bajo el mar. Y esto se entronca con historias de gigantes o incluso hallazgos recientes como Göbekli Tepe. Sé que es un tema de enjundia y bueno, te pido una opinión o si te animas a preparar un programa, estaría encantado de escucharlo. Te felicito en cualquier caso por todos ellos. Gracias. Efectivamente, esto que nos cuenta Juan Valentín es cierto. Hay una gran inundación que aparece en prácticamente todas las mitologías de la antigüedad, pero más de lugares tan distintos como, qué sé yo, China, la India, la propia Europa, por supuesto. También aparece en el Creciente Fértil, en la América preincaica. Es algo que es común. Encontraréis en bibliografía que aparecen todos los grandes diluvios que han ido. Más se ha estudiado bastante. Este es un tema
que no ha pasado desapercibido ni a historiadores, ni a paleontólogos, ni a geólogos, ni a antropólogos tampoco. Es una casualidad, luego no tiene tanto de casualidad, pero bueno, que es un hecho que se da en todas las civilizaciones que habían permanecido, pues la mayor parte de ellas inconexas las unas con las otras, pero siempre en puntos muy lejanos en su parte formativa. A nosotros nos ha llegado esto del diluvio universal, la gran inundación, nos ha llegado a través de la Biblia, porque pertenecemos a la tradición judio-cristiana, y es lógico que nos llegue a través de esta y no de la mitología griega o de la mitología incaica. Nos tiene que llegar a través de la judio-cristiana. El diluvio universal, como bien sabemos, aparece en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y conocemos bien su historia. A no ser que seamos unos raros, que no hemos estudiado nada de la Biblia, lo cual lo dudo bastante, pues sabemos que Yahvé castigó a la humanidad por sus pecados, obviamente, y envió una gran inundación, de la que solo se salvó Noé y su familia. Bueno, Noé y su familia y todos los animales que el propio Noé y sus familiares se encargaron de meter dentro de un arca. Anduvieron durante una temporada dentro del arca, sometidos a las tempestades, y al final, pues esas aguas remitieron. Nada más, es una historia mitológica conocida por todos que está en la propia Biblia. Sobre esto los arqueólogos evidentemente han trabajado muchísimo tiempo, especialmente en la zona de Oriente Medio, donde, por ejemplo, el caso del Arca de Noé, pues cuentan que fue a encallar al final en la cima del monte Ararat, que está hoy en Turquía, justo enfrente de la frontera con Armenia. Bien, pues de estos estudios que se han hecho a lo largo de los últimos 100 o 150 años, se han documentado inundaciones antiguas. Cuando digo se han documentado, no penséis que se ha encontrado una tablilla de texto en la que ponía, pues aquí hubo una inundación estupenda y esto fue culpa de tal o de cual. No, se ha documentado a nivel geológico entre los años más o menos, años 7000, 6000 a.C. y 3000 a.C. Es decir, antes, al principio mismo de la historia por lo menos en Oriente Medio. ¿A qué se debieron estas inundaciones que se han documentado por parte de los geólogos? Pues la verdad es que no se sabe. Hay teorías para todos los gustos. Y cuanto más nos alijamos, más teorías tenemos. A ver, unos dicen que fue por el llenado del Mar Negro. El Mar Negro, en origen, al parecer, era un lago de agua dulce, mucho más pequeño, y por un terremoto, los estrechos, el Bósforo y los Dardanelos, se abrieron, dejaron pasar el agua del mar Mediterráneo al Mar Negro, y aquello ocasionó una gigantesca inundación que hizo crecer el Mar Negro hasta su tamaño actual. Teniendo en cuenta que el monte Ararat no cae muy lejos del Mar Negro, pues podría suceder que ese fuese el origen, pero no deja de ser, de nuevo, pues una hipótesis. Otros geólogos aseguran que se debió a un tsunami producido por una erupción del Etna, que tuvo lugar, una gran erupción del Etna, no de las normales, una cosa fuera de lo común que tuvo lugar hace aproximadamente unos 3.000 años, no, ahora más, 5.000 años, unos 3.000 años antes de Cristo, más o menos. Pero claro, esto no resolvería estas hipótesis, tanto la del Mar Negro como la del Etna, no resolverían las leyendas mitológicas de inundaciones que se ven en China, por ejemplo, que se ven en la India o en Perú. Así que algunos antropólogos creen que simplemente nunca se produjeron, que es un mito fundacional como cualquier otro, en el que coinciden varias culturas. Al fin y al cabo somos seres humanos todos y nos parecemos mucho más de lo que nos diferenciamos. De hecho, aparece también en la griega, ahora que lo pienso. En la mitología griega tenemos una historia de una inundación. En el mito de Deucalión, que era el hijo de Prometeo, Prometeo robó el fuego a los dioses, Zeus le sometió a él, a Prometeo, a una tortura infernal, pero luego estaba muy enfadado y decidió inundar toda la tierra. Pero Deucalión se salvó, porque Prometeo, que ya le veía venir a Zeus, le avisó y le dijo: oye, hijo, métete en un barco cuanto antes con toda tu familia y con él podrás sobrevivir a la inundación, porque tu padre es un manazas y ha terminado robándole el fuego a los dioses. Deucalión, por supuesto, se salvó. Bueno, os decía antes que, pues eso, que lo del 11M es un enigma, pues no digamos ya lo del diluvio universal. Seguimos con Leonardo, un venezolano que vive en Estados Unidos, que responde a otro oyente, a Félix, que hace un tiempo lo escucha, que pasó por aquí, dejó un mensaje en el que rechazaba de plano, una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Quería comentar sobre el mensaje del señor Félix de Madrid, que te dejó ayer en tu programa. Me agradó en principio, a pesar de ser una persona de izquierda y pues para ahorita para los venezolanos la izquierda para nosotros es una palabra casi que tabú, pero me gustó su aproximación o disposición, digamos, de entablar una conversación y una discusión argumentada. Y en ese caso yo lo que quería responderle es que pareciera que para la izquierda es más importante estar en contra de algo que a favor de algo. Entonces,
lo que se siente es como que, bueno, yo no acepto, o digamos, me cuesta entender, vamos a ponerlo de ese modo, me cuesta entender que sea Trump y la Unión Europea, o digamos, o el hemisferio occidental, o la civilización occidental, los que estén ofreciendo una salida a Venezuela, cuando pues ellos han hecho muchos errores en muchas otras cosas, ¿no? Y si bien no es mentira, aunque siempre obviamente hay un tinte de interpretación en todas las posiciones, pero si bien no es mentira sobre los posibles errores que Estados Unidos haya podido cometer en muchos casos y el propio hemisferio occidental, la gente no se da cuenta o no quiere entender que para el venezolano prácticamente cualquier alternativa es mejor que estar de la mano de Maduro. En este caso, personalmente, yo pienso que va a ser mucho mejor contar con el apoyo de la civilización occidental, del hemisferio occidental, de todos los países de América y de la Unión Europea que se han unido al clamor del pueblo venezolano y que no han optado a no aliarse con los muchachos bondadosos de Cuba, de Rusia, de Irán y esos sospechosos habituales que conocemos. En fin, el punto es, entiendan, crean que los venezolanos no somos tan tontos como para no saber en qué nos estamos metiendo, pero entiendan también que lo que se está viviendo en Venezuela hoy en día es mucho peor de cualquier cosa que se puedan imaginar. El que no ha estado en contacto directo con Venezuela no tiene idea o no puede tener una idea completa de lo que se está viviendo allá. Felicitaciones por tu programa, tanto la Contracrónica como la Contrahistoria, y pues nada, para que sepas también que soy un benefactor, no sé cuál es el término adecuado, suscriptor de tus programas en iVoox. Un abrazo, Fernando. Pues muchas gracias, Leonardo, por tu aporte. La situación en Venezuela es crítica, lo sabemos bien. Tú estás en Estados Unidos, yo estoy en España. Es decir, no necesitamos ver lo que pasa como para, sentirlo en nuestras propias carnes, como para saber que la situación ahí es extremadamente mala. Pero bueno, yo creo que a estas alturas, ya estamos en 2020, no lo olvides. Y la situación en Venezuela es mala desde hace tranquilamente 5 o 6 años. Y es crítica desde hace 3. Crítica de que hay gente muriéndose por falta de medicinas, etcétera. Pero bueno, el hecho es que me da la impresión, y lo digo con dolor, me da la impresión que el mundo aprendió a vivir ya con ello. No hay más. Es doloroso, pero es algo que se reproduce continuamente. Es decir, esto es algo que a veces se nos olvida. Que tendemos a pensar que el mundo es una especie de aldea en el que todos nos preocupamos de todos y nos solidarizamos rápidamente. Y no, sí, el mundo es una especie de aldea, no es una aldea, efectos de comunicación. Bueno, aquí me estáis escuchando desde todos los rincones del mundo, pero a ver, la comunidad internacional no es tan consciente como a veces pensamos. Vamos, que las tragaderas de la comunidad internacional son mucho mayores de lo que pensamos, bastante mayores. Se han perpetrado a lo largo de los últimos 60 años, qué sé yo, auténticas masacres. Y la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada para evitarlo. Más allá de reuniones en la ONU, en comisiones de la ONU, parloteo, más parloteo y buenas palabras. Y ya está. Y esto estamos bastante hartos de verlo. No sé, se me vienen a la cabeza algunas, sin ánimo de ser exhaustivo. A ver, tenemos lo de Darfur, recordarlo. Esto fue tremendo, hace cosa de 20 años, menos de 20 años. Tenemos también la historia de la hambruna de Etiopía, provocada por un hombre, por Haile Mengistu Mariam. Es una historia realmente dolorosa. O no digamos ya, esto fue en los años 80, cuando era yo niño. Lo recuerdo a la perfección. O el gran salto adelante de Mao Zedong, y esto fue a principios de los 60, y se llevó por delante 40 millones de personas. Ya existía la ONU, por supuesto, y el concierto internacional era muy similar al actual. ¿Y sabéis lo que sucedió? ¿Qué dijeron? Nadie dijo nada. Y más o menos no se conocía al detalle, como se llegó a conocer después, lo que estaba pasando en China, pero vamos, se sabía que se estaba muriendo ya la gente de hambre, de manera espantosa, que se estaban dando casos de canibalismo. O podemos hablar de más reciente, el tema de los Khmeres rojos en Camboya, Pol Pot y demás. Esto fue a finales de los 70, y si bien faltaba información,
había la suficiente como para saber que Pol Pot estaba perpetrando un genocidio contra su propio pueblo. ¿Sabéis lo que hizo la comunidad internacional? Nada. Denunciarlo, condenarlo, etcétera. Siempre va a haber algún amigo que por intereses políticos y demás te apoye. Al final fueron los vietnamitas, que eran otro país comunista, el que acabó con aquel disparate del gobierno vietnamita. Vamos, ya había acabado la guerra del Vietnam a finales de los 70 y todo el país era comunista, el que terminó acabando con aquel disparate genocida de Pol Pot. Bien, continuamos con Adrián, que nos habla de Alexandria Ocasio-Cortez y de su Green New Deal, que anunció hace unos meses, y que esta mujer, siempre que puede, pues lo saca de paseo. Y tengo un par de comentarios, Fernando. Primero de todo, citaste textualmente algunos puntos de su manifiesto y creo que se te olvidó uno, que es el que aquí más está dando que hablar. Y dice textualmente que el gobierno deberá garantizar un salario mínimo a todos aquellos americanos que estén, y digo americanos, pero a lo mejor ni siquiera, igual hasta no americanos, que estén indispuestos o reacios a trabajar. Así que no solamente aquellos que no puedan trabajar, sino aquellos que no quieran trabajar, deberá garantizársele un salario mínimo digno. Y luego, otro punto, yo creo que a los republicanos aquí en Estados Unidos no les importa, no les molesta tanto Ocasio-Cortez, al contrario, les gusta lo radical de su discurso, porque se dan cuenta de que está volcando tanto al Partido Demócrata hacia la izquierda. Nadie se atreve a caer en el centro, nadie se atreve a aproximarse siquiera lo más mínimo al discurso de Donald Trump. Entonces todo el mundo quiere ser el más izquierdista de los izquierdistas y esta mujer ha levantado el listón a un punto en el que, bueno, si tienen dos opciones los demócratas, o se acercan a Trump o vuelcan hacia la izquierda. Y ese es el punto en el que estamos. Veremos cómo se desenvuelve todo esto, pero bueno, será interesante verlo. Pero aquí los republicanos están felices, que vengan muchos como ella, porque al final, bueno, el Partido Demócrata volverá a ser el partido de la izquierda radical. Así que te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el programa. Bueno, Adrián, a ver, eso del salario mínimo digno, tal y como me comentas, y de hecho lo pone en el programa, en el Green New Deal de Ocasio-Cortez. Esto más es muy gracioso porque dicen salario mínimo. Eso que está proponiendo esta mujer no es salario mínimo, es una renta básica. Esto es un salario mínimo digno pagado por el contribuyente. Vamos, ya está, una renta básica, y la dignidad, por supuesto, la define el político que fija esa renta básica. Bien, esto como no hace falta explicarlo, está al alcance de cualquiera. Esto es una manera de clientelizar a millones de personas, porque si les estás dando de comer, les estás entregando una cantidad de dinero, mucho o poco, digno o indigno. El hecho es, ya sabéis, en España tenemos un dicho que es dame pan y llámame tonto. Bueno, pues eso, tú ponme una renta básica y luego di que soy un vago, lo que sea, pero entre tanto tú me pones la renta básica, me colocas la paga. A ver, esto es muy atractivo y hay mucha gente que va a estar a favor, especialmente los que se sienten receptores de esta renta básica, creen que tienen derecho a ella y ya se planifican la vida en función de una paga que va a ser eterna, o al menos hasta que mientras discurran por este valle de lágrimas, y después pues Dios dirá. Entre tanto, alguien le va a tener, el gobierno concretamente, les va a tener que ingresar una cantidad de dinero, mucha o poca, ya digo, pero inmerecida sin duda, porque es que no han trabajado por ella, no la han producido, en el banco todos los meses. Claro, ya digo, atractivo, pero necesitas el dinero. Y eso no es tan fácil. En muchos países directamente no lo hay. Evidentemente, en la mayor parte de países del mundo no hay dinero para que medio país viva a costa del otro medio. No que reciba servicios, que viva, que tenga un salario directamente salido de los contribuyentes. Y en los países que se hay dinero, es decir, los países muy ricos, bueno, pues tienes que sacárselo a los contribuyentes y solo puedes sacárselo a la fuerza. Así que no sé, yo lo veo no impracticable, pero sí difícilmente impracticable. Y sobre todo en los Estados Unidos. Esto no sé, si me dices que el experimento lo van a hacer en algún país europeo, pues me lo creería, pero de hecho se ha hecho algún experimento. En Finlandia hace un par de años creo que fue, lo pusieron en marcha en modo piloto y no terminó de funcionar. Es decir, que aquí la cosa es cómo lo explicas. Incluso en países europeos, donde los impuestos son muy altos, donde hay una idea de lo social muy asentada en la mentalidad de la gente. Es decir, aquí en España, por ejemplo, el contribuyente puede llegar a entender, no sé, que le vas a poner impuestos y se los vas a subir incluso para mantener el sistema educativo, para mejorar las escuelas y las universidades. Puede decir, bueno, ponerse un poco, pero al final va dirigido a una buena causa, como es mejorar el sistema educativo o a la red ferroviaria.
construir kilómetros y kilómetros de alta velocidad como en España. Bien, pensad que nos estamos gastando muchos miles de millones, pero a cambio vamos a tener la mejor red de ferrocarriles de todo el mundo. O destinarlos al cuerpo de policía para que las calles y demás, el país sea más seguro. No, en principio no vas a encontrar gran oposición dependiendo de lo que digas en que te vas a gastar ese dinero. Pero claro, no creo que a nadie le parezca bien que le quites dinero todos los meses, que le cuesta mucho producir, para mantener a gente que quiere vivir sin trabajar. Ese es el gran drama de la renta básica, tal y como la proponen los que son partidarios de ella. En España, bueno, hoy no, pero en el pasado Podemos habló a favor de la renta básica, recuérdalo, hace no muchos años, decía que era un poco menos que un derecho universal. Bien, pues obtén el dinero y explícale a los contribuyentes que los vas a freír impuestos mucho más de lo que ya están, porque hay que dar de comer a mucha gente que no tiene voluntad ninguna de trabajar ni de producir nada. Respecto a lo que comentas de los republicanos, pues y Ocasio-Cortez y demás, pues esto es cierto. Les interesa un partido demócrata radicalizado y así algo desnortado. Es decir, con gente como Ocasio-Cortez, o las del batallón, las del squad, que son 4 que... Bueno, cada vez que salen, pues la verdad es que Trump da palmas con las orejas, le encanta, y de hecho él se encarga de que si no las han sacado suficiente por televisión, él ya se encarga de sacarlas en su cuenta de Twitter y de hablar de ellas. Pero vamos, esto mismo lo estamos viendo en las primarias actuales, a las que estoy dando bastante cobertura aquí en la Contracrónica. En el Partido Republicano prefieren medirse con gente como Sanders. Ojo, aunque tampoco le hacen ascos a Joe Biden, porque bueno, es un candidato, como os contaba aquí esta semana pasada, bastante flojo, que casi a poco que iba a decir que cometa algún error, es que este hombre ha cometido demasiados, pues le va a regalar en bandeja la reelección a Donald Trump. Bien, vamos a continuar con otro Adrián, esta vez se llama igual que el anterior, que tiene una cuestión sobre el dinero virtual. Hola Fernando, quería hablarte y pedirte un poco tu opinión acerca de todo lo que es pues el dinero físico y el dinero, pues las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y cómo los bancos pues están intentando impulsar todo lo que es el dinero virtual, el dinero no físico y cómo quieren que la gente deje de utilizar el dinero en efectivo. Entonces, pues bueno, saber un poco tu opinión. Hace poco Bankia pues hizo una campaña publicitaria, de hecho la está haciendo. Hay varios carteles por las calles y todo que te dice que bueno, que no utilices dinero, que Bankia utiliza todas las plataformas de pago digital. Y claro, pues en una sociedad con su libertad y con sus más o menos garantías que tenemos, pues puedes utilizar dinero tanto digital como en efectivo, ¿no? Pero claro, a mí lo que me preocupa es que al final lo que pretendan los políticos sea eliminar el dinero físico y que solo podamos sí o sí utilizar el dinero digital. Y esto me preocupa mucho porque en esta sociedad más o menos no pasaría nada, ¿no? Que aún así tampoco inspiraría mucha confianza. Pero claro, imagínate que tú solo puedas usar dinero digital en una dictadura como Corea del Norte o como Venezuela, donde imagínate que el gobierno supiera cada cosa que compras, cada cosa que te gusta. Pues imagínate, por ejemplo, si te compras un objeto, pues el gobierno sabe que compras un tipo de objeto determinado. Es decir, al final el conocimiento es poder y el poder permite el control. Entonces, claro, esto es algo que me preocupa bastante, porque al final el dinero físico, en mi opinión, es un medio de garantía que nos da cierta discreción o cierta intimidad a la hora de adquirir productos. Yo personalmente tampoco abogo porque solo se utilice dinero en efectivo. Yo lo que quiero es o lo que me gustaría es que todo el mundo pudiera usar el dinero que quiera, ya sea en efectivo o ya sea en digital, mediante crédito y mediante débito. Pero claro, es que parece que las empresas y los gobiernos lo que quieren es empujarnos hacia el dinero digital y esto es lo que me preocupa bastante. Así que bueno, saber un poco tu opinión. Un saludo. Pues este tema, como supongo que ya habrás escuchado en alguna ocasión, ya lo he tratado en la contrarréplica en más de una ocasión y en más de dos. Esto del dinero virtual o digital frente al dinero en efectivo es de hecho una de las batallas de nuestra época. Y aquí comentas que el interés es de los bancos, también de los políticos. Yo creo que el interés es mucho más de los políticos que de los bancos. A los bancos, a fin de cuentas, lo que quieren es tener dinero y mover dinero, que en eso consiste su negocio. Así que los que están especialmente interesados son los políticos. ¿Por qué? Pues
ponte en el lugar de los políticos. Vamos a hacer ese esfuerzo. Ya sé que te estoy pidiendo que te conviertas aunque sea solo por unos segundos, en un psicópata o en una mala persona, pero tienes que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, creo que lo has hecho además. Te has puesto, mientras hacías tu análisis, te has puesto en el lugar de un político. Ellos quieren poder seguir el curso a todo lo que ganemos y todo lo que gastamos. Ya está. Y es perfecto. Saben exactamente, es una manera de que no se les escape ni un céntimo de impuestos. Que sepan todo lo que nos entra en nuestra cuenta del banco y todo lo que sale en nuestra cuenta del banco. Y luego además, como bien comentas, pues de poder controlarnos mejor. ¿Por qué? Porque cada transacción que hacemos a través de la tarjeta, de débito, de crédito, de lo que sea, una transacción mismamente en el banco, cuando queremos pagar algo y hacemos una transacción, eso queda perfectamente registrado con su fecha, su hora, sus minutos y su concepto. Por lo tanto, es fácilmente, se puede seguir, se puede trazar los gastos que tenemos y los ingresos que nos hacen. Pero vamos, yo no soy partidario de que se elimine el dinero físico, el dinero en efectivo, ya lo he explicado. Es lógico que exista y que conviva con el digital y luego pues que cada uno, en función de sus intereses, elija qué utilizar, o el dinero físico o ambos. Yo realmente utilizo dinero físico, pero dinero efectivo, pero también para la mayor parte de las cosas lo pago con la tarjeta. Si voy a comprar una cosa en un supermercado, ¿no? Los 20, 25, 30 euros, pues los pago con la tarjeta porque me es más cómodo. Eso sí, yo elijo siempre la de débito porque no me gusta endeudarme. Bien, seguimos con Juan de Almería, que tiene un comentario sobre las operaciones de cambio de sexo, esas que se llaman ahora operaciones de reasignación de género. Hola Fernando, hace un rato estaba viendo una conferencia de Camille Paglia y hablando sobre operaciones de cambio de sexo dijo textualmente: cualquiera que colabore en la intrusión en el cuerpo y mente de un niño en desarrollo es culpable de abuso de menores, un crimen contra la humanidad. Bien, pues después de ver esto, me vino a la cabeza una entrevista que hicieron el otro día en el programa de No te metas en política. Ese día habían llevado a una periodista, Ana Requena, que resulta que la habían llevado porque es redactora jefa de género del diario.es. Un cargo que, según decía ella, habían copiado del New York Times y cuya función es que la perspectiva de género esté presente en todas las secciones. Bueno, el caso es que ella decía que tenía un niño de 3 años y que a veces, cuando usaba el plural para referirse a ella y a su hijo, hablaba a veces en masculino y a veces en femenino. En plan, vamos nosotras a hacer algo. Y que a raíz de eso, su hijo a veces se refiere a él mismo en femenino. Por ejemplo, mamá, estoy contenta, estoy cansada, quiero ser pintora. Repito que es un niño de 3 años. Entonces, yo me imagino a ese niño en el patio del colegio con otros 2 o 3 amigos refiriéndose al mismo o a los 3 chicos en femenino. ¿Qué pasará por la cabeza de esos niños de 3, 4, 5 años que digan, oye, que yo soy un chico? Y yo, ¿y por qué hablas como si fueras una chica? Ah, pues no sé, mi madre habla así, creándole un cacao mental al niño que bueno, no quiero ni pensar si esto podría llegar a causarle a la larga algún tipo de trastorno. A ver, que yo no soy psicólogo, cada uno con su hijo que haga lo que le dé la gana. Pero no creo que lo que esta señora esté haciendo con su hijo es algo muy sano. Y lo peor es que seguro que más de una la ve y querrá imitarla. ¿Tú qué piensas del tema? Un saludo y muchas gracias por tu programa. Bueno, Juan, a ver, yo creo que Camille Paglia, esto que nos cuentas, tiene toda la razón del mundo. A ver, no me parece mal que alguien quiera cambiarse el sexo, ¿eh? En ocasiones es necesario. Existe, como supongo que ya sabrás, la llamada disforia de género, que hace que no coincidan, es minoritaria, pero existe, que no coincidan el sexo físico y la identidad de género. Ya está. Esto que habrás oído muchas veces, ¿no? De mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre y viceversa. Ahora bien, lo suyo es que esto se haga, es decir, se proceda a la cirugía, porque el cambio de sexo implica cirugía en los dos casos, una cirugía además que es delicada. Lo suyo es esperar a que esa persona cumpla la mayoría de edad y decida él o ella sobre una intervención de semejante envergadura sobre su propio cuerpo. Ojo, es una operación seria, que no hace falta que detalle porque ya os la podéis imaginar. Caray, recordemos que para cosas como beber alcohol, tomarse una cerveza, o comprar tabaco, o conducir, o votar, hay que esperar a ser mayor de edad. No sé, yo creo que es simple prudencia. Y total, tampoco es que hay que esperar mucho. Es que uno es mayor de edad en prácticamente todo el mundo a los 18 años. Si alguien tiene ese deseo ya con 16, bueno, pues hijo, espera un par de años y tampoco pasa nada. A los 18, según lo cumplas, pues te podrás someter a esta operación de cambio de sexo, de reasignación de género. Así que, bien, creo que Camille Paglia está muy en lo cierto con esto. Bien, pues ya terminamos. Lo hacemos con un comentario de Natania sobre la contracrónica, es decir, sobre este mismo programa. Dejando de lado todo lo increíblemente profesional
que haces en tu trabajo, como la parte técnica, la filtración de información, la redacción, la musicalización, el trabajo periodístico y más, hay algo que quizá todos damos por sentado y es lo increíblemente difícil que es realizar un programa de difusión como el tuyo sin interlocutores. A pesar de que tú consideras a tus oyentes como interlocutores, tendríamos que tomar en cuenta que lo que haces es prácticamente un monólogo y es muy complicado de hacer. La modulación de la voz, el tono, la cadencia, la información que eliges transmitir es algo bastante único. Hay realmente pocos programas de radio o televisión, y esta cuando menos tiene apoyo visual, basados en un solo locutor que puede mantener a una audiencia cautiva, interesada y creciente. Insisto, independientemente de la cuestión técnica, informativa y de opinión, me parece que te mereces un reconocimiento por el enorme esfuerzo y profesionalismo que pones en tu programa. Es un deleite escucharte hablar. Es un alimento para el intelecto el material que transmites. Y bueno, se convierte en parte importante del día el escuchar tu programa, cuando menos para mí. Gracias por todo. Pues sí, Natania, efectivamente, hago un monólogo de unos 20 minutos todos los días que tiene, por supuesto, su complicación, porque ha de tener sentido, eso por supuesto, ser riguroso y tratar de que el que escuche no pierda el interés. Al principio, pues estuve unos meses probando y ensayando distintas formas de hacerlo y ahora, si te soy sincero, me sigue costando y tengo que preparármelo muy bien, pero ya digamos que a estas alturas voy un poco en piloto automático. Por el número de descargas que tiene la Contracrónica, veo que funciona. Es decir, las descargas de este programa crecen de manera sostenida desde hace 4 años y bien, este formato interesa, por lo que veo. La Contracrónica, por si no lo sabéis, tiene aproximadamente 1 millón de descargas cada mes, de lo cual yo estoy bastante contento porque supone una cantidad de descargas significativa todos los días. Y además, lo que más orgulloso me siento no es tanto el número de las descargas como del público. Es un público muy fiel y sobre todo un público de altísimo nivel. Vamos, que soy francamente afortunado de teneros al otro lado y sobre todo de que participéis con ese entusiasmo a diario. En este programa hay gente todos los días, hay oyentes todos los días, de lunes a jueves en la Contracrónica, los viernes en la Contrahistoria, también hay, sábados y domingos en la Contrarréplica, la Contraportada, el Contraplano, etcétera. El Contrapunto también hay, el Contracorte, que es otro formato solo para patronos y fans, es un programa que crean los oyentes, ellos me proponen un tema y sobre ese tema hablo. En fin, que aquí la Contracrónica sin contraescuchas pues simplemente no podría existir. Por lo demás, pues yo hago todo lo posible para que sigáis siendo fieles, es decir, para que estéis al otro lado. Muy bien, pues nada, por lo demás, muchísimas gracias, Natania, por el cumplido. Este tipo de cosas, como te puedes imaginar, me animan muchísimo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida la Contrarréplica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.